Saludos, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, que vamos a hablar un poco sobre lo que es Buenas tardes. El aula invertida o Flipped Classroom en inglés. Pero antes de iniciar, me gustaría ver si pueden responderme alguna idea que tengan sobre esta pregunta. ¿Qué entiendes por el aula invertida o Flipped Classroom? De forma breve, ¿qué entienden por el aula invertida? ¿Qué se hace? Bueno, yo entiendo que aula invertida es como voltear. Sí, perfecto. Leticia, ¿alguna idea? Que se me fue la conectividad, profesor. Sí, Yo bueno. entiendo como aula invertida es como voltear el aula, o sea, ir a lo que se está usando cotidianamente, que es la tecnología, que se implementa lo que son las pantallas digitales. Sí, muy bien, perfecto. Una implementación, perfecta, implementación de la tecnología. María Leticia, ¿tiene alguna idea de qué significa o qué entiendes por aula invertida? ¿O qué se hace en el aula invertida? Si puede activar el micrófono. Mi idea va en la misma línea que la de Alexaida. Es la manera en cómo podamos y cambiar la temática y la forma de dar las clases. O sea, y cómo introducimos la tecnología a las aulas. Perfecto. Alexandra, si me escucha, ¿puede darnos alguna idea de lo que entiende por el aula invertida? O Yosaira, si nos escucha. Bien, vamos a ver una definición que tenemos acá del aula invertida. Dice que el aula invertida, primero, ¿cómo nace esto del aula invertida? Pues el aula invertida es una palabra que viene de inglés de flip classroom. Classroom es aula y flip es invertir, reversa, al revés. Esto fue acuñado en el año 2012 por Belgan y Sanz, que eran dos educadores que se preocuparon por los estudiantes que no podían asistir a clase, y entonces ellos idearon una estrategia con la cual ellos pudieran llegar a los estudiantes. Y la estrategia que ellos utilizaron era crear diapositivas y grabar videos y enviárselas a los estudiantes para que los estudiantes estuvieran en su clase. Por ejemplo, yo estoy dando una clase de matemática explicando un ejercicio, digamos, de multiplicación, pues yo me grabo en la clase y después que la grabo esa clase yo se la envío a mis estudiantes para que ellos las estudien en su casa. Y después cuando vengan ya ellos tengan la idea de qué se está trabajando y no se pierdan la clase. A eso es lo que ellos le llamaron el aula invertida. Acá tenemos una definición que la da Santiago 2018, que dice que es un modelo pedagógico, más que una estrategia. El aula invertida es un modelo pedagógico que lo que hace es que transfieren determinados trabajos del proceso de aprendizaje del aula. Lo que hacemos en la clase lo invertimos con lo que hacemos en la casa. Esto es que junto con la experiencia, el docente lo que hace es que funciona como facilitador y potencia los procesos de adquisición y práctica dentro del aula. ¿Cómo es eso? Él lo que hace es, el docente lo que hace es que le da al estudiante las herramientas para prepararse en su casa, y cuando el estudiante viene al aula, ya viene con idea de qué se va a trabajar, con algunos conocimientos, con algunos principios, y entonces en el aula el docente lo que hace es que aclara dudas al estudiante y entonces trabajan las actividades y el área práctica. Por ejemplo, volviendo al área de matemáticas,
si el docente está trabajando la multiplicación, le da la regla de la multiplicación al estudiante, cuáles son las reglas de la multiplicación, le dice lo que es la multiplicación y cómo se debe de multiplicar. Eso se lo da en un video que ha elaborado previamente. El estudiante en su casa estudia eso. Cuando viene, el docente pregunta al estudiante a ver cómo ha asimilado esos conocimientos y después entonces empiezan a trabajar las actividades. Ya no se pierde tanto tiempo en teoría en el aula, y en el aula lo que se trabaja es la parte práctica. Es lo que llaman invertir el aula. Acá tenemos una idea que nos dice para qué nos sirve a nosotros el aula invertida o el flipped classroom. Dice que sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas. Por ejemplo, como les decía antes, el estudiante, yo le asigno un tema, el estudiante va a observar, va a memorizar y va a resumir en la casa. Pero cuando llega al aula, el aula es un espacio para razonar, para argumentar y para examinar. Ya el aula no es un espacio para estar copiando, para estar dictando. Ya el profesor no va a empezar a dictar cuando el alumno esté en el aula, sino que el profesor lo que va a empezar es a trabajar con el alumno, a ver qué conocimiento trajo de lo que aprendió y a razonar sobre eso y a realizar actividades con eso. Aquí dice que requiere la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Recuérdense que lo que se trabaja ahora mismo es, últimamente, es que ya el docente no es el centro del proceso educativo, sino que el estudiante es el centro del proceso educativo y como centro, el estudiante acoge sus propios conocimientos, el estudiante tiene un aprendizaje autónomo. Sí, el estudiante aprende y se ejercita en lo que él quiere aprender. Y el profesor es el guía que le dice qué debe de corregir, hacia dónde debe de seguir. Ese es el papel del facilitador en este caso. Aquí tenemos 5 pasos de cómo nosotros podemos implementar el aula invertida en una clase. Vamos a ver el primer paso. Vamos a ver, Alexaida, si puede leernos el número 1, la programación. ¿Qué dice ahí la parte de programación? Sí. Antes de, profesor, lo que entendí es que en el aula invertida el estudiante es el protagonista. Sí, así mismo. El estudiante es el protagonista, pero más que el único protagonista, nada más es que se cambia el rol. Lo que se hace en el aula se manda a la casa y lo que antes se hacía en la casa, que eran la actividad y la práctica, ahora se hacen en el aula. Y el profesor lo que hace es que está en el aula observando el proceso y corrigiendo al estudiante dónde falla, lo que le falta, en qué ayudarle. Pero ya no está para darle teoría. La teoría ya yo se la di, ya sea en un video, se lo colgué en una plataforma. ¿Cuál es la ventaja? Que el estudiante puede ver eso cada vez que quiera y cada vez que se sienta que no ha llenado sus expectativas. Vuelve y lee el material, vuelve y ve el video. Pero en el aula el profesor lo dice una sola vez y de ahí pasa actividades y el estudiante no tiene tiempo para asimilar. Pero al llevarse eso para su casa, él puede estudiarlo las veces que quiera hasta que lo asimila y ya puede venir a realizar ejercicios con el profesor. Exacto. Bueno, pues leo. Programación. Delimitar los contenidos a trabajar, establecer los objetivos que se requieren alcanzar, concretar las competencias que se pretenden desarrollar, seleccionar las actividades a realizar por los alumnos y establecer tiempo y espacio necesarios. Perfecto. Yosaira, ¿podría leernos el número 2, preparación multimedia? Tráeme toda esa hoja que van ahí.
Bien, en el número 2, déjame compartir con Alexaida, a ver si después María Leticia me lee el 3. El número 2 dice preparación multimedia. La preparación multimedia es lo que le decía, el docente debe de seleccionar el material, ya sean diapositivas que él elabora, ya sean videos, ya sean textos en PDF, y lo puede, para entregar al estudiante. En este caso, lo puede enviar a una plataforma y el estudiante puede, cada vez que quiera, revisarlo. Lo puede enviar a través de correo, lo puede enviar a través de WhatsApp, por donde él desee puede enviarlo. En este caso, es la preparación del material. La programación, como leía Alexaida al principio, es qué se va a hacer, qué tiempo se va a usar y qué trabajo se va a realizar. Esa es la programación. Vamos a ver, María Leticia, si nos puede leer la secuencia de tiempo fuera del aula. El micrófono está apagado. La estructura del tiempo fuera del aula, estructura el trabajo de los materiales, tanto fuera como dentro del aula, y distribuirlos a través de diversos medios digitales. Perfecto. O sea, ¿sí? No permite distribuir esos materiales que planificamos, que elaboramos, a través de las diferentes fuentes digitales que dispongamos. Perfecto. Asimismo, en la parte de la secuenciación del tiempo fuera del aula es qué es lo que el estudiante va a hacer en su casa. Y en este caso ya él debe de tener los recursos con los que va a trabajar. Esa es la parte de la secuenciación ahí del estudiante. Vamos a ver si Alexaida nos lee el número 4. Ok. A ver qué nos... Diseño de las sesiones de aula. Detectar las dificultades y dudas de los alumnos y diseñar, como también adaptar las clases en consecuencia, en base a las necesidades de cada estudiante. O sea que ahí se busca qué herramientas se pueden utilizar para que ese aprendizaje sea significativo. Perfecto, muy bien. Diseño de la sesión del aula. Ahí los docentes, ustedes deben de detectar qué dificultades trajo el estudiante, porque recuerden que la sesión anterior era la secuenciación del tiempo en el aula. Ahí, entonces, era qué es lo que va a hacer en la secuenciación en la casa. ¿Qué va a hacer en la casa? Aquí es sesión en el aula. ¿Qué vamos a hacer en el aula? Aquí el profesor va a diseñar las actividades que vamos a hacer y que vamos a adaptar en el aula. Y el número 5, distribución del resto del tiempo. Vamos a ver, Leticia, que nos puede leer. En la distribución del resto del tiempo, es necesario configurar las clases presenciales, teniendo en cuenta el trabajo realizado fuera del aula. Es decir, al tiempo yo planificar las clases o las secciones de clases que voy a dar presencial, debo tener en cuenta que he enviado a realizar fuera del aula. Otra es alternar el tiempo entre el trabajo individual y colaborativo. Hacer trabajos tanto individuales como en grupo o en pareja. Perfecto. Y dedicar el tiempo específico para resolver dudas y revisar las actividades realizadas. Perfecto. O sea, esas actividades que yo mandé a hacer fuera de la casa, fuera del aula, tengo que dedicarle tiempo a revisarla, a ver cómo la hicieron y a ver en dónde necesitan ayuda. Y por último, diseñar tareas grupales que requieran colaboración. Perfecto. Si ustedes ven ahí en ese punto 5, distribución del resto del tiempo, ustedes pueden ver que ahí el docente tiene tiempo para trabajar con cada alumno, ya sea individual o colaborativo. Espera, se van a reunir en grupos de 5, pero el docente tiene el tiempo suficiente para ir donde cada grupo o donde cada individuo a chequear lo que está haciendo, a revisar lo que está haciendo, decirle dónde está la falla, qué debe mejorar, y tiene un tiempo de mejor calidad para trabajar las actividades. Porque recuerden que ahora mismo en educación, ¿qué estamos buscando? Crear competencias y desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Sí, evitar eso de llenarlo de teoría y trabajar más directamente con ello. Entonces, ya hemos aprendido 5 pasos. Primero debemos de programar, después debemos de preparar la multimedia que le vamos a enviar para ellos trabajar, lo que ellos van a hacer fuera del aula, lo que van a hacer dentro del aula, y yo como docente, cómo yo voy a trabajar con mis estudiantes
cómo yo voy a trabajar ese tiempo yo como docente. Ese paso número 5. El primer paso es mío, del docente. El segundo paso también es mío. Ahora, el tercer y cuarto paso son del estudiante, lo que él va a hacer en su casa y lo que va a hacer en el aula. Y el quinto es mío, cómo yo voy a trabajar con ellos en el aula. Y tiene 5 pasos que nosotros vamos a trabajar. Primero, mi programación. Segundo, preparación de las herramientas y los materiales. Tercero, qué va a hacer el alumno en su casa. Cuarto, qué va a hacer el alumno en el aula. Quinto, cómo yo voy a supervisar a mis estudiantes en el aula. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, que es cómo se evalúa el proceso de la estrategia de aula invertida o la metodología de aula invertida. ¿Cómo se evalúa? Para evaluarla, lo primero es, ¿quién evalúa? Aquí, la evaluación no es única del docente. También el estudiante entra en su evaluación. Recuerden que vamos a trabajar lo que son las coevaluaciones. Y debemos de enseñar a nuestros estudiantes a hacer coevaluaciones que sean sinceras, porque a veces se coevalúan como amiguitos y ponen una nota porque son amiguitos. No, porque en realidad ellos manejaron el concepto de lo que es una coevaluación y que lo están ayudando a crecer. Después está en equipo de estudiantes. Debemos trabajar en equipo de estudiantes. Deben de crearse equipos que se compartan herramientas para trabajarla. Ahora, ¿cómo se evalúa? Hay 3 formas de evaluar. Se evalúa de manera oral, de manera escrita y por procedimiento. Si usted está dándole en matemática los pasos para hacer un cálculo, entonces hay un procedimiento que se debe de seguir para trabajar esa parte. Entonces, 3 tipos de evaluación: oral, escrita y por procedimiento. Son los pasos que damos para hacer algo. Después, ¿cuándo evaluamos? Eso ustedes lo manejan a la 1000 perfección. Ustedes saben que se evalúa al inicio, en el proceso y al final. Eso ustedes lo saben de memoria, cuándo se evalúa. Ahora, ¿qué se debe de evaluar? Debemos de evaluar los aprendizajes que ellos tienen de conceptos. Sí, esa memorización que ellos hacen de conceptos, cómo ellos resumen esos conceptos. Ahora, hay una parte muy importante y donde en República Dominicana estamos muy atrás y debemos de hacer mucho hincapié. Eso que ellos memorizaron, que ellos comprenden de eso, entonces debemos de evaluar la comprensión, porque a veces solo evaluamos la memorización, pero debemos evaluar la comprensión, que ellos entienden de eso. Y por último, evaluamos las competencias. ¿Qué evaluamos en la competencia? Cuando usted le pone a desarrollar esos ejercicios, cómo ellos elaboran esos ejercicios, cómo lo desarrollan. Entonces, esa es la parte de qué debemos evaluar. ¿Qué se evalúa? Lo que memorizan conceptos, cómo comprenden, entienden esos conceptos, cómo ellos lo visualizan y las competencias que tienen para aplicar esos conceptos. Ahora, ¿qué tipo de evaluación? Ustedes lo saben también, ustedes hacen evaluación formativa y sumativa. Son las mismas evaluaciones que seguimos haciendo en este proceso. Se siguen haciendo las mismas evaluaciones formativas y sumativas que ustedes utilizan. Entonces, en ese amplio proceso, yo creo que seguimos haciendo el mismo tipo de evaluación que hacíamos antes, pero ahora que lo que se evalúa, nosotros debemos de ser muy puntuales y además incluir en la evaluación a los estudiantes. ¿Quién evalúa? Los estudiantes deben de aprender a evaluarse ellos mismos con coevaluación y con autoevaluación. Esa parte es muy importante. Entonces, eso nos lleva también a nosotros a otro elemento muy importante, que es que debemos de saber una cosa: aplicar el aula invertida, aplicar tecnología en el aula invertida no lo es todo. Es el proceso de que el estudiante tenga un material para trabajar en su casa, pueda revisarlo todas las veces que sea necesario y luego implementarlo en el aula cuando regresa. Recuerden, cuando venimos al aula ya no venimos a emitir conceptos, ya no venimos a dictar, sino que venimos a evaluar cómo está trabajando el estudiante. Y yo creo, me gustaría que ustedes pudieran, para el inicio del nuevo año,
en enero, cuando vengamos a la segunda parte del año escolar, que ustedes traten de aplicar la metodología. Me pueden buscar para que tratemos de implementar esa actividad. ¿Por qué? Ustedes pueden grabar un video con una material que ustedes quieran darle a los estudiantes, o podemos hacer diapositivas y se le entregamos, para que ellos entonces vengan con esos conceptos. Trabajamos con ella en el aula, a ver qué aprendieron de esos conceptos y después cómo ponerlos en práctica. ¿Qué es importante? Usted también le puede dar los textos y decirle, mire, busquen tal cosa en internet, busquen tal, investiguen tal concepto, esto. Ahora, ¿qué ellos van a hacer con eso? Entonces ahí, algo que utiliza la profesora Alexaida, que lo he visto, creo que también María Leticia, bueno, creo que todos lo usan, porque Andrea lo usa Kalani, los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, todas esas herramientas, ustedes le pueden enseñar a sus estudiantes a usarla para que cuando ellos estén en la casa trabajando el material que ustedes le asignan, ellos utilicen esas herramientas y vengan con un concepto más claro y más acabado de lo que ustedes quieren, y después entonces lo puedan aplicar en el aula. Miren, tenemos que trabajar lo que es el cálculo, la suma de polinomios. ¿Cuáles son los pasos? Ustedes den un video y después ellos tienen que hacer un mapa indicando, un mapa conceptual donde se indiquen cuáles son los pasos, o una línea indicando, por ejemplo, usted está trabajando historia y usted le dice que estamos trabajando la independencia, usted le puede decir que le hagan un resumen en una línea de tiempo y le dice cómo se hace una línea de tiempo, y ellos vienen con esas fechas y lo que pasó, y no vienen con todos esos otros elementos, pero ya vienen con idea más clara. Me gustaría ver ahora, a partir de lo que hablamos al principio, de lo que ustedes entendían por una aula invertida o flip classroom, y qué ahora entienden por un flip classroom, si entienden lo mismo o ahora lo ven diferente. Puedo decir que ahora lo entiendo mejor, y que puedo decir que en algunas partes usamos el aula invertida, porque cuando trabajamos con video, trabajamos con webcam o algo así, ya estamos implementando lo que el aula invertida, lo único que no le llamábamos, pero sí la estamos utilizando. Perfecto, eso era algo que quería que cayeran en conclusión, que ustedes lo usan pero no saben que se llama así. Lo único es que ahora tienen que perfeccionarlo, porque seguro que a los estudiantes les gusta cuando usted lo dice, que busquen ellos su información, y cuando vienen aquí a la clase, entonces ustedes les dicen, vamos a ver qué aprendieron. Entonces, pero no hacerlo en forma de exposiciones, esas exposiciones tan largas, sino como yo he visto que usan esa parte de conceptualización. Nada, muchas gracias a los que estuvieron aquí conmigo, de verdad que se lo agradezco. Ha sido para mí muy interesante. Me gustaría que implementáramos a partir del año que viene, los que están aquí presentes, que lo implementáramos y que entonces hiciéramos una evaluación si funciona, cómo funciona o cuáles son los puntos fuertes y débiles. Así que me gustaría que pudiéramos trabajar eso, aunque sean un par de clases el próximo año. Y muchas gracias por estar aquí conmigo para trabajar este tema. De verdad que se lo agradezco. Pasen un feliz día. Gracias, un placer.